Buenos días a todos, bienvenidos al seminario del día de hoy, el cual lleva por nombre Cables para aplicaciones de alta temperatura y es presentado por el ingeniero Luis Torres. Les pido por favor que todas las preguntas las realicen a través del chat. Al finalizar la sesión, el ingeniero estará respondiendo cada una de ellas. Adelante, ingeniero. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a iniciar este training de cables para aplicaciones de alta temperatura. Mi nombre es yo soy el Product Manager de Lab para aquí, para México. Y bueno, vamos a ver parte de nuestra línea de cables para alta temperatura. Este es el temario del día de hoy, en donde utilizamos los cables Allflex Heat. ¿Qué tipo de materiales y qué productos tenemos en cables de alta temperatura? Cómo elegir el cable adecuado para aplicaciones de alta temperatura y algunos productos complementarios, algunos accesorios para alta temperatura. Y finalmente la sesión de preguntas. ¿Ok? Iniciamos. Bueno, Allflex Heat. Los Allflex Heat son cables para aplicaciones de temperaturas elevadas, donde un cable o un compuesto convencional pues ya no aplica debido a las condiciones de temperatura extrema. Hay varios factores por los cuales se puede elevar la temperatura, puede ser el ambiente, puede ser incluso por una sobrecorriente. Entre más elevada es la temperatura del ambiente, es más corta la vida del cable. Esto es muy importante porque si tenemos un cable con una temperatura superior o incluso igual a la temperatura de su aislamiento, pues la vida del cable se va a reducir de forma considerable. Es por eso que necesitamos aplicar cables adecuados, que son los Allflex Heat, para aplicación de alta temperatura. Otro punto importante en condiciones del ambiente es a qué va a estar expuesto el cable. A lo mejor va a tener temperatura y va a estar expuesto a algunos químicos, algún ambiente agresivo. Bueno, hay cables de alta temperatura adecuados para ambientes agresivos, ¿no? Y otro punto es, en alta temperatura, considerar el espacio y el peso del cable. Estos son, por ejemplo, aplicaciones aeronáuticas, donde los cables deben de ser muy delgados y deben de tener buen rendimiento a altas temperaturas, o muy ligeros también. Algunos de los usos de Allflex Heat los podemos encontrar, bueno, en diferentes aplicaciones, por ejemplo, en motores eléctricos, en ingeniería de planta, por ejemplo, en construcción de barcos, industria del plástico, en máquinas de inyección de plástico, tecnología de iluminación. Podemos encontrar cables de alta temperatura en luminarias, por ejemplo. Podemos encontrar en general en procesamiento de polímeros, construcción de aeronaves en el área aeroespacial, por ejemplo, construcción de hornos industriales, o dentro de los hornos industriales tenemos cables de alta temperatura. Bueno, hay miles de usos de cables de alta temperatura, tenemos que cuidar los rangos de las temperaturas. Por ejemplo, en ingeniería de planta, máquinas papeleras, máquinas para impresión, por ejemplo, cabinas de pintura, esto es muy importante. Si ustedes son usuarios o tienen clientes que trabajen con cabinas de pintura, industria automotriz o otro tipo de industria, es importante la buena selección de un cable de alta temperatura para estas aplicaciones. En procesamiento de polímeros, obvio, es indispensable el uso de cables de alta temperatura que sean de buen rendimiento. En el área de alimentos y bebidas, tenemos cables de alta temperatura, por ejemplo, en el área de llenado o empacado, es importante. En el área de empaque, por ejemplo, para calentar o para la corriente de las resistencias en área de empaque, necesitamos cables de alta temperatura. Equipo de servicio de alimentos, hornos, por ejemplo, estufas, cocinas industriales, tecnología en hornos, también ahí podemos encontrar. E igual en cámaras frigoríficas, los cables de alta temperatura pueden funcionar también en bajas temperaturas. ¿Ok? En ingeniería en equipos, por ejemplo, equipos de calefacción o equipos de aires acondicionados, en drives, en motores, industria de iluminación, las lámparas generan demasiado calor, es necesario un cable adecuado para temperaturas elevadas. ¿Ok? Materiales de nuestros cables de Allflex Heat y productos. Bueno, este es un vistazo general de qué rangos de temperaturas tenemos Lab
en sus cables de Allflex Heat. Tenemos desde temperaturas muy bajas, que son menos 190 grados, hasta temperatura de 650 grados centígrados constantes, ¿sí? Esta es la línea de productos. Obvio, tienen que ver mucho los materiales con los que están hechos los cables para poder soportar esas temperaturas tan altas. Algo importante es que los valores de las temperaturas son válidos para un mínimo de 20,000 horas de servicio, ¿sí? Obvio, pueden durar más, hay que cuidar los rangos de temperatura y los parámetros de corriente o la especificación adecuada del cable. Recordando, la sobretemperatura o un exceso de temperatura nos va a reducir considerablemente la vida de servicio de los cables. Si ustedes tienen una aplicación donde están alimentando una resistencia y están cambiando constantemente los cables, puede ser por varios factores. Uno, o el cable no es de la temperatura adecuada, o la corriente que pasa a través de ese cable es demasiado alta y produce un envejecimiento prematuro en los cables, ¿sí? En cables de alta temperatura se recomienda, no se recomienda el cobre desnudo. El cobre puede ser plateado o estañado, o incluso pueden ser conductores de níquel, o puede tener una capa de níquel. Esto es generalmente para prevenir corrosión o que el cable se desgaste. Ok. Dentro de la línea de Allflex Heat, Lab cuenta con cables multiconductores y con cables monoconductores. Hablando de los cables multiconductores, tenemos cables que van de temperaturas de operación de 90 grados hasta 400 grados centígrados. Estas son temperaturas de operación constante. Tenemos cables que son incluso retardante a flama, cables que son libres de halógeno, esto es, cuando entran en combustión no presentan o no generan humos densos ni gases tóxicos. Y tenemos cables que soportan picos de temperatura pues mucho mayores, ¿no? Es el caso del Allflex Heat 1565, que puede operar durante poco tiempo hasta 1500 grados, más de 1500 grados. ¿Ok? Uno de los cables estrella de Lab son los Allflex Heat 180. Estos son cables de temperaturas constantes de 180 grados. Tenemos cables que también cuentan con aprobaciones tanto europeas como americanas. Cables que tienen UL, por ejemplo, o los cables con aprobaciones europeas que están armonizados, el HAR, y que cuentan incluso con algún certificado por parte de la VDE, Alemania. Hablando de los cables monoconductores, son los cables de un solo conductor, tenemos rangos de temperatura desde 125 grados constantes hasta 650 grados centígrados constantes, ¿sí? Aquí hay diferentes tipos de materiales para estos cables. Los vamos a ver un poco más adelante. Pero, por ejemplo, el Allflex Heat 125 es un cable capaz de operar hasta 125 grados constante y es un cable libre de silicón. Quiere decir que no tiene un compuesto diferente al silicón, que es el que más se utiliza en los cables de alta temperatura. El cable Allflex Heat 650 SC significa monoconductor, single core, es un cable que puede operar a 650 grados constantes. Ok, bueno, este es el rango de temperaturas de cables monoconductores para que lo tomen en cuenta en algunas de sus aplicaciones. Si nos enfocamos a algunos de los productos, tenemos, por ejemplo, el Allflex Heat 105. Hace algunos años, a lo mejor algunos de sus clientes o ustedes pueden tener catálogos ya un poco antiguos de Lab y van a ver un cable de alta temperatura que se llama LabTerm, por ejemplo. Bueno, hace tiempo se llamaba LabTerm ese cable. Cambiaron algunos nombres hace algunos años. Este cable, el Heat 105, es un cable multiconductor. Su temperatura de operación es hasta los 90 grados centígrados. Dicen, bueno, ¿qué tiene de diferencia contra un cable normal de PVC? Quiere decir que este cable puede operar incluso a 105 grados centígrados, pero es un PVC modificado, es un PVC diferente. Incluso es más rígido
que el PVC convencional. Es un poquito más duro este cable. Es un cable de PVC, pero de alto rendimiento, para aplicaciones muy específicas de temperaturas constantes a estos grados, 105 grados, 90 grados centígrados. ¿Dónde los utilizo? Bueno, donde haya necesidad de una temperatura no tan extrema, pero que sea elevada a diferencia de un cable normal. ¿Sí? Por ejemplo, en tableros, instalaciones con ambientes, en la temperatura ambiente de operación, pues algo más elevada, motores, transformadores, ¿no? Algunos de los beneficios que tiene este cable es que pues es un cable con una resistencia térmica superior a un cable de PVC. Si encontramos alguna de nuestras marcas, por ejemplo, un Allflex 190, o un Allflex Tray con temperaturas de 90 grados centígrados, bueno, este tiene mayor rendimiento que los cables anteriores, ¿sí? Mejor capacidad de conducción de corriente a altas temperaturas. Recordamos, cuando yo tengo un cable y yo reviso las tablas de conducción de corriente, la capacidad de conducción de corriente está dada a una temperatura de 30 grados centígrados. Conforme yo voy aumentando la temperatura de operación del cable y la temperatura del ambiente, la corriente va disminuyendo. Por eso se utilizan ciertos factores de corrección. Es independiente la temperatura del ambiente a la temperatura que indica el cable, su temperatura de operación del cable. El aislamiento es de 90 grados centígrados, si fuera el caso, ¿no? O si tengo un cable de 60 o de 75 grados, esa es la temperatura del aislamiento. Pero a esas temperaturas, bueno, no se recomienda que un cable funcione, porque puede dañarse muy rápido. Entonces, hay que utilizar factores de corrección conforme aumenta la temperatura. En los cables de alta temperatura, esos factores de corrección a temperaturas elevadas viene siendo 1. Por ejemplo, un cable de 180 grados, el factor de corrección es 1 a 180 grados. La temperatura ambiente de 30 grados, pues sigue siendo el mismo factor 1. Pero si yo lo voy incrementando, sigue siendo factor 1. A diferencia de un cable normal de control. ¿Ok? Hay diferentes compuestos. Por ejemplo, materiales hechos de XLP para tanto las cubiertas exteriores como el aislamiento del cable, que es el Crosslink. Este proceso incrementa la estructura molecular del material termoplástico en este caso. ¿Qué es lo que hace el XLP? Por ejemplo, mejora las propiedades mecánicas del compuesto, en este caso el aislamiento, la cubierta exterior, aumenta la resistencia térmica, aumenta la resistencia a rasgaduras o a la abrasión, por ejemplo, si está el cable sometido a algún tipo de vibración, alguna fricción, resiste temperaturas más elevadas, incluso mejora sus propiedades frente a la flama. El proceso del crosslink, de la cadena cruzada, se hace a través de someter este elemento termoplástico a vapor, por ejemplo, presión, rayos beta, agua salada, sulfuro. Esto es lo que hace que la cadena, la estructura de la cadena del material quede más unida y mejora las propiedades térmicas del mismo. Este tipo de cables los encontramos en nuestra marca como Allflex Heat 125. Este es un cable que está hecho de un material de cadena cruzada. Este cable es un cable que puede estar en temperaturas permanentes hasta de 125 grados centígrados. Este cable anteriormente se llamaba Allflex Heat 145 MC, cambió un poco el nombre, se llama Allflex Heat 125, MC es multiconductor. Lo podemos encontrar en muchos lugares, en aplicaciones, por ejemplo, en industria de plástico, podemos encontrarlo en motores eléctricos, en equipos de iluminación, por ejemplo, fabricantes de generadores o de transformadores. Y bueno, una de las características es que mejora la seguridad en caso de incendio y el cable, bueno, es un cable con un precio un poco más accesible en cuanto a cables de temperatura se refiere, con temperaturas hasta de 125 grados.
El Allflex Heat también lo tenemos en versión, el 125, de monoconductor. Son las mismas propiedades, tiene aprobación de BDE, es cable europeo, armonizado, e incluso tiene aprobación para utilizarse en aplicaciones marinas. Es el GL, el DNB. Si tienen algún cliente o ustedes reconstruyen barcos, por ejemplo, este es un muy buen cable para ese tipo de aplicaciones. Las aplicaciones, bueno, similares al multiconductor, pero en este caso el monoconductor. Incluso lo tenemos en diferentes colores. ¿Ok? Otro de los materiales, el material anterior era un XLP, un material de cadena cruzada. Otro de los materiales de cables de alta temperatura es el silicón. El silicón es un material que funciona muy bien a temperaturas de hasta 180 grados, tiene un muy buen rendimiento, es muy flexible, se puede doblar, su radio de doblez es muy pequeño, lo puedo instalar en alguna aplicación donde tenga poco espacio. Tiene una resistencia muy buena el silicón ante aceites y grasas vegetales y o animales. Su resistencia al clima y a los rayos ultravioleta es muy bueno, el silicón. Es un material libre de halógenos por naturaleza y retardante a flama. Quiere decir que hay una reducción de gases tóxicos y de fuego en caso de incendio. Si el cable se llega a quemar, pues el cable no se va a derramar o a derretir. En este caso, el silicón cuando se quema genera un polvito. Y no me daña lo que yo tenga en la parte de abajo, ¿no? Tenemos una versión de un silicón modificado que se llama EWKF, donde se incrementa la vida del mismo cable. Es un cable, digamos, el uso rudo de los silicones. Una de las características que tiene el silicón es que si lo sometemos a un estrés mecánico o algún abuso mecánico, pues no es tan resistente. El silicón es un material que casi si yo le encajo la uña, pues lo voy a rasgar, ¿no? Por eso se desarrolló la versión EWKF, que es un silicón más robusto. Una característica también del silicón es que no debe de utilizarse dentro de cabinas de pintura. Más adelante explicaremos por qué. Para producción de silicón, obvio, se requieren equipos más especializados. Es diferente una línea de producción de cables de un PVC, por ejemplo, a un cable de silicón. Las designaciones, estas son las nomenclaturas europeas con las cuales se designan los materiales de silicón. Por ejemplo, BDE, la alemana, asigna ciertas letras o ciertos números a diferentes compuestos. Por ejemplo, al silicón le asigna las siglas 2G. A un PVC, a un material termoplástico, le asigna la letra Y, por ejemplo. Así podemos diferenciar nosotros el tipo de cable. Otra designación puede ser SIR, que es un caucho de silicón. Ok, esta es la versión de cable Allflex Heat 180 SIFA. Este es un cable monoconductor, monopolar. La letra A significa que cuenta con aprobaciones. En este caso, aprobación de UL y de CE, conformidad europea. Este cable puede instalarse en equipos que van a Estados Unidos, por ejemplo, y bueno, cumple con la normativa. Mismas características, es un cable de 180 grados centígrados, libre de halógenos, puede ser instalado bajo normativas canadienses o americanas. Este cable, ¿dónde lo encontramos? Igual, en elementos térmicos, por ejemplo, de calefacción, en aires acondicionados, construcción de hornos, por ejemplo, fabricantes de tableros, algún tablero que esté sometido a temperaturas elevadas. Beneficios que tiene, el cable puede operar desde menos 50 grados centígrados hasta menos 180 grados centígrados. Por eso platicábamos al inicio que pueden estar dentro de cámaras de refrigeración este tipo de cables porque su temperatura de operación baja, pues es menos 50 grados. Este cable también trae certificado europeo, ¿no? Alemán. Aplicaciones. Por ejemplo, los Allflex Heat 180 los podemos encontrar frecuentemente en hornos,
hornos industriales, por ejemplo, tanto cable de alimentación como cable de control en equipos para hornear. Podemos encontrarlo, entre otras aplicaciones, en máquinas de inyección de plástico, por ejemplo. ¿Ok? El All Flex Heat 180, también tenemos diferentes versiones de cables monoconductores. Por ejemplo, hay una versión que se llama All Flex Heat 180 SIF. SIF quiere decir que está hecho de alambres finos. Es un cable flexible. Igual 180, los conductores son de cobre estañado y se recomienda para flexión ocasional. Estos cables de alta temperatura no son adecuados para un movimiento continuo, para una aplicación dinámica. No se recomienda para eso, solamente movimiento ocasional. Hay otro cable que se llama All Flex Heat 180 SID. Este es un cable de silicón, pero el conductor es un alambre sólido. Es el SID. Mismas características y se recomienda solamente para uso estático. Tenemos una versión que es el Heat 180 SIF/GL. GL significa que tiene fibra de vidrio. Es un cable que tiene una malla de fibra de vidrio que nos sirve para protección térmica e incluso alguna protección mecánica. Y hay una versión que se llama Heat 180 SIZ. SIZ es un cable, una especie de cable dúplex. Es un cable de 2 conductores que van en paralelo. Este cable, un conductor tiene una marca para identificarlo. También mismas propiedades, 180 grados de temperatura constante. Un ejemplo de una aplicación de este cable, del SIZ, por ejemplo, en un sensor, en tuberías para sistemas de calefacción de agua, se suele utilizar este cable para la conexión de los sensores. Estos sistemas incorporan este tipo de cable para facilitar más la conexión, entre otros ejemplos, ¿no? Los monoconductores, tenemos el Heat 180 FZLSI. Bueno, pueden ver ahí qué significa el FZ, ahí está en alemán. Es un cable de silicón, pero se conoce como cable de ignición. El cable de ignición se utiliza para motores, se utiliza para hornos, por ejemplo. Es un cable de alto voltaje, en este caso este es un cable de 10,000 volts, obvio, baja corriente, por eso los calibres o las secciones de estos cables son pequeñas, ¿no? Podemos encontrarlo en un calibre 18 o calibre 16. ¿Por qué se menciona que no tiene marcaje de la conformidad europea? Porque no aplica este cable, por el voltaje que tiene, no aplica en la directiva de bajo voltaje europea. Por eso, pues no hay un certificado de conformidad europea de este tipo de cables. Si tienen aplicaciones de cables de ignición, háganosla saber y podemos recomendarle un cable adecuado. Hablando de los multiconductores, hace años los cables All Flex Heat 180 se llamaban Sealflex. Si alguna vez se los encuentran instalados, bueno, son cables de nosotros. Tenemos diferentes versiones de cables multiconductores. De 180 en este caso siguen siendo silicones. Estos cables tenemos una versión que es el All Flex Heat 180 SIHF. Este es un cable flexible de silicón, 180 grados. Dice conductores de cobre estañado métrico. Bueno, esto de métrico quiere decir que el cable está diseñado bajo las normas europeas y la sección transversal está dada en milímetros cuadrados. ¿Sí? Hay algunos otros cables, no es el caso de este, que la sección transversal, bueno, en este caso, está dada en AWG, ¿no? No es el caso de este cable, tenemos otros cables con aprobaciones americanas donde sí están dados en las secciones que marca el AWG. Este All Flex Heat 180 SIHF, digamos que es nuestro cable de batalla, es nuestro cable básico de silicón. Tenemos más versiones. Tenemos cables de silicón modificados
que es el EWKF. Digamos que es un silicón premium a prueba de desgaste, de rasgaduras. Repito, es como el uso rudo de los silicones. La diferencia es que si un cable normal de silicón, conforme a las normas europeas, o la BDE, por ejemplo, requiere un 150% de elongación, este silicón modificado tiene más del 400%. Entonces, resiste más las rasgaduras, por ejemplo. Tenemos cables que traen certificación europea, por ejemplo. Este cable lo desarrolló LAP, lo inventó LAP alrededor de los años 90. Y bueno, pues de ahí surgieron muchas marcas de cables, ¿no? Tenemos otra versión que es el All-Flex Heat 180 EWKF. La diferencia que hay entre el anterior y este quiere decir que entre este y este trae certificación para Europa, que es un cable, le llamamos armonizado. Quiere decir que el cable cumple con las directrices eléctricas de diferentes países, ¿no? En este caso, esa asociación se llama CENELEC, ¿ok? CENELEC también es la que nos va a dar incluso algunos códigos de colores y nos va a unificar las directrices eléctricas de los cables para diferentes países. Yo lo puedo producir en un país, España, y lo puedo instalar en Francia, siempre y cuando esté armonizado el cable. Ese es el HAR. Tenemos una versión que nomás tiene aprobación alemana, en este caso la BDE. Y hay otra versión que es el EWKF. Aquí, una disculpa, se volteó lo puse al revés. EWKF-C. Aunque parece la sigla como de Kentucky Fried Chicken, así lo podemos relacionar, pero nada que ver. Este cable EWKF-C es un cable de silicón, 180 grados centígrados, es un silicón modificado, pero cuenta con una malla de cobre. Si yo tengo una aplicación de alta temperatura que requiero protección contra interferencia electromagnética, este cable EWKF-C es un cable apto para aplicaciones donde pueda tener ruido eléctrico. A lo mejor un motor, algún drive o alguna aplicación donde sí me esté causando problemas la interferencia electromagnética. Dentro de los cables multiconductores también tenemos unas versiones aprobadas para el mercado americano, que es el All-Flex Heat 180 MS. MS es multi-estándar, quiere decir que trae aprobaciones tanto para Canadá como para Estados Unidos. Las características son muy similares, solo que trae un certificado de UL, ¿no? Está bajo UL. Tenemos la misma versión con malla, es el CMS. Y hay otra versión de cable que no trae certificado de UL, pero se llama All-Flex Heat 180 GLS. GLS quiere decir que está construido con un aislamiento de silicón, tiene una cubierta interna de silicón, es el aislamiento de silicón, un jacket interno de silicón, cuenta con una fibra de vidrio tejida y en la parte externa una malla de acero. Si yo tengo una aplicación donde puede haber algún derrame o salpicaduras de material incandescente o algún abuso mecánico, esta es una muy buena opción, es una muy buena solución para ese tipo de ambientes. Igual, es un cable de 180 grados centígrados. Habíamos comentado hace un rato sobre las cabinas de pintura. Bueno, las cabinas de pintura se debe de cuidar mucho los materiales que estén instalados dentro de esas cabinas porque pueden contaminar. No sé si han escuchado acerca de los PWIS. ¿Qué significa PWIS? Es Paint Wearing Impairment Substance. Son sustancias que pueden alterar la pintura en una cabina de pintura. Por ejemplo, ¿qué sustancias son? Los silicones, las parafinas, esteratos, por ejemplo, aceites, grasas. Son materiales que me pueden contaminar mi pintura, ¿sí?
Los cables que tienen estas sustancias no deben de ir, nunca deben de estar instalados dentro de cabinas de pintura. Un ejemplo, si yo tengo una capa de pintura, por ejemplo, la muestra de aquí de la derecha, esta muestra pues no está expuesta a ningún PWIS. Si yo tuviera una contaminación con alguno de estos elementos, sobre todo el silicón, esto es lo que pasaría y esto es lo que se vería. ¿Qué es lo que se ve? Estos se llaman pinholes. El pinhole, o lo que hacen estos elementos, los PWIS, alteran la tensión superficial de la pintura, creando unos cráteres, esos pinholes. Estos cráteres, pues me van a dañar las capas de la pintura, ¿no? Por eso está prohibidísimo el utilizar cables de silicón o algún otro material PWIS dentro de cabinas de pintura, ¿sí? ¿Qué materiales son los que recomendamos entonces? Bueno, hay materiales que están hechos a base de teflones. Teflón es una marca registrada por DuPont. Hay diferentes productores conocidos, ¿no? DuPont es uno de los más conocidos. Hay materiales que se llaman, por ejemplo, FEP o PTFE, a lo mejor los han escuchado. ¿Qué características tienen? Este tipo de materiales tienen una resistencia química superior a los silicones, a los PVCs, a otro tipo de compuestos que se utilizan en los cables. Se recomiendan mucho en pinturas de cabina, en cabinas de pintura, perdón, tienen un mejor rendimiento dentro de cabinas de pintura. Tiene una resistencia muy buena tanto al clima, a rayos ultravioleta. Su resistencia mecánica es muy buena. Es muy suave, quiere decir que incluso no se le adhiere ni soldadura a este tipo de cable. Hidrofóbico, quiere decir que la absorción de agua de este cable es del 0.0001%, ¿no? Casi no tiene absorción de agua. Es libre de adhesión. Su rendimiento eléctrico del aislamiento es muy bueno. Su construcción es muy delgada. Yo puedo ahorrar espacio con este tipo de cables. Es muy difícil quemarlo. Si yo intento quemar este cable, me va a dar trabajo, ¿sí? Desventajas que tiene u observaciones que podemos hacer a este tipo de materiales es que no son libres de halógeno. Si se llegan a quemar, aunque es difícil, sí pueden causar algún gas tóxico, por ejemplo. Las paredes del aislamiento, pues, son delgadas. Este cable no se fabrica completamente circular. No vamos a encontrar un cable de teflón en la línea de nosotros que sea completamente circular. El mismo material no permite un marcado o una impresión en el jacket o en la cubierta externa. Es complicado identificarlo con una marcación. Su flexibilidad es moderada. El material en sí es un material rígido. No es tan flexible como un silicón. Es costoso. Siempre el el teflón se va a utilizar en áreas donde realmente se necesite. Y bueno, no hay una normativa, un protocolo de pruebas de flamabilidad de este tipo de cables, ¿no? Dentro de la línea de Allflex Heat, de materiales hechos a base de teflones, en FEP tenemos el Heat 205. Hace años se llamaba Allflon, si alguna vez lo encuentran en algún catálogo o en alguna ficha. Este cable es un cable monoconductor, SC es single core, MC es multicore. Su rango de temperatura es desde menos 100 grados hasta 205 grados centígrados. En este caso es un material hecho de fluoretileno propileno, que es el FEP. Los conductores son de cobre estañado. Hay una versión en multiconductor. Aplicaciones. Bueno, si ustedes tienen alguna aplicación, por ejemplo, una instalación donde hay sensores inductivos en temperaturas elevadas, pueden cablearlos con este tipo de cables, ¿no? Con un Allflex Heat 205. Se puede instalar en procesos de fundición, por ejemplo, o en ambientes más demandantes, industrias del acero, por ejemplo, del vidrio. Es un cable muy confiable. Si la temperatura es superior, se recomienda un material que se llama PTFE, es politetrafluoruro, etileno politetrafluoruro. Este material
soporta temperaturas hasta de 260 grados centígrados. Una de las características de este material también es su resistencia química, que es muy buena. Tenemos diferentes versiones, tanto monoconductores como multiconductores, hasta 260 grados centígrados, e incluso tenemos por ahí una versión que tiene una malla de cobre. Cuenta también una versión del Allflex Heat 260 GLS, que tiene fibra de vidrio y malla de acero para protección mecánica. Incluso trae aprobación marina, aprobación de DNV. ¿Dónde utilizo? En ambientes donde haya donde sean demandantes o abrasivos. Por ejemplo, ambientes donde existe mucho ataque químico, procesos de temperaturas elevadas. Ahí es donde recomendamos este tipo de cables. Hay otras versiones de cables que son de 350 grados, tanto monoconductores como multiconductores, donde la cubierta exterior es de fibra de vidrio. Es una fibra tratada para soportar este tipo de temperaturas. Incluso tenemos otra versión, antes se llamaba Zero Flame, es un cable de hilos plateados con níquel, cobre, plata. Son cables que pueden estar hasta 400 grados centígrados constantes y soportan picos hasta de 15 minutos de 1565 grados. ¿Dónde los utilizamos? Ya en ambientes más extremos, por ejemplo, fundición, industria de vidrios, por ejemplo. Ya donde el ambiente es mucho más rudo, ¿no? Donde haya radiación de temperatura, pues mucho más extrema. Y tenemos que es el Allflex Heat 650, es un producto relativamente nuevo, se presentó hace aproximadamente un año en Alemania. Es un cable que se recomienda para 650 grados, incluso 700 grados puede funcionar. Es una fibra de vidrio tratada, es una fibra de vidrio impregnada que le llamamos. Lo podemos utilizar para alimentación de resistencias, de hornos, en sistemas de equipos de fundición, industria química. En general, donde yo requiera temperaturas muy elevadas. Si yo tengo problemas con un cable de 200 grados, de 300 o más temperatura, este puede ser una muy buena solución para que el cable soporte temperaturas mucho más agresivas. ¿Dónde los puedo utilizar? Bueno, es un ejemplo en una cámara de secado de cerámica, donde las temperaturas son muy elevadas. Aquí puedo utilizar este tipo de cables. ¿Qué necesito yo para elegir el cable adecuado? Primero, es importante conocer la instalación. Va a ser una aplicación estática, dinámica, que es un poco complicado una instalación dinámica de cables de alta temperatura, pero hay que revisar cada uno de los casos. Condiciones ambientales. Es importante conocer el entorno. ¿En qué condiciones va a estar instalado el cable? ¿Va a estar sometido a algún esfuerzo mecánico? ¿Va a estar sometido a algún químico, algún aceite, por ejemplo? ¿Qué tanta es la radiación de temperatura que tiene? Las temperaturas ambiente es importante. ¿Va a ser mayor a 180 grados? ¿Es una temperatura constante o va a haber un cambio constante de temperatura? A lo mejor estoy en 180 y de repente bajo la temperatura o de repente tengo picos de temperatura. Es importante para poder seleccionar el cable y que tenga buen rendimiento. E incluso es necesario tener malla, protección contra interferencia electromagnética o no. Voltajes de operación. ¿Qué voltaje de operación va a tener el cable? 500 volts, 1000 volts. Este 300 diagonal 500 es el voltaje que hay. El primer voltaje es el voltaje referenciado a tierra. Si lo vemos como un sistema trifásico, es una fase a tierra, ¿no? 500 volts es el voltaje de operación del cable, que es el voltaje que hay entre fases. Mismo caso, 600 volts es el voltaje referenciado a tierra, 1000 volts es el voltaje entre fases. En este caso, si yo tengo un cable de 500 volts, pues es el voltaje de operación del cable, ¿no? Hay cables de 600 volts, por ejemplo, de 750 volts. Ok, características contra el fuego. Lo requiero libre de halógeno, retardante a fuego o ambos. Si necesito que tenga el cable algún tipo de aprobación,
A lo mejor yo construyo equipos y los voy a exportar a Estados Unidos. Si necesito que sea libre de PWIS, si va en una cabina de pintura, o qué otra información puedo obtener, ¿no? Es importante, entre más información yo tenga de la aplicación y de la instalación del cable, pues mayor tiempo me va a durar el cable, ¿no? Mayor rendimiento tendrá el cable. Productos complementarios. Bueno, si yo tengo alguna parte de mi proceso implica sistemas de Profibus, por ejemplo, tengo un cable de alta temperatura para Profibus, que se llama Unitronic PV HIT 180. Es un cable de hasta 180 grados para sistemas de Profibus. Si yo necesito un conector tipo glándula para temperatura elevada, tengo el Skindig SHVM o el Skindig CN. Son conectores glándula metálicos, digamos, que soportan temperaturas elevadas, ¿sí? Esto nos lo va a dar los sellos que tiene en el interior el conector glándula. Pero bueno, si yo tengo una aplicación de alta temperatura y necesito mayor protección, tengo sistemas de protección de cable, nuestra marca es Sylvin, tanto metálicos como unos protectores de fibra de vidrio con silicón. Un protector de cable metálico es por ejemplo, el Sylvin SSUE o el UI511. Son protectores de cable, digamos que es una tubería flexible para llevar cables en su interior. Soportan hasta 400 grados centígrados. ¿Dónde los utilizo? Como protección mecánica y como protección contra que salten partículas incandescentes. Si yo expongo un sistema de protección metálico a temperaturas elevadas, tengo que cuidar lo que yo llevo en el interior. Si yo pongo un cable normal, en la parte interior la temperatura va a ser más elevada. Entonces, necesito cuidar qué tipo de cable llevo en el interior de un sistema metálico para que no se me vaya a quemar, ¿no? Se utiliza como protección más bien contra partículas incandescentes. Son sistemas de protección flexibles. Pero tengo el Sylvin y ProJacket. El Sylvin y ProJacket, muchos los conocen como una especie de manga, aunque no es abierta, es un tubo cerrado. Está hecho de silicón con fibra de vidrio en su interior. Soporta temperaturas constantes hasta de 260 grados centígrados y puede soportar picos hasta de 1640 grados. ¿Dónde se recomienda? A lo mejor tengo una aplicación donde parte de mi cableado pasa por un área de mucha radiación de calor. Bueno, puedo cubrir esa área con este cable en ese espacio con este tipo de material, Sylvin y ProJacket. Tenemos los conectores que van en este tipo de sistemas de protección de cable, los extremos, para llegar a conectarte. Y tenemos también una cinta especial que se recomienda junto con este sistema de protección para, digamos, sellarlo, ¿no? Que quede completamente unido al conector. Si tienen alguna pregunta de los ProJacket, con gusto los podemos ver, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengan hasta el momento de cables de alta temperatura? Si alguien desea realizar alguna pregunta, la puede realizar a través del chat. René Ávila, tienes la mano levantada. Si gustas, puedes realizar tu pregunta a través del chat, por favor. Igual si alguien desea hacer alguna otra pregunta posteriormente, les puedo facilitar mi correo electrónico y con mucho gusto pueden contactarme. René, te comento que sí, la presentación se les estará enviando al finalizar la sesión y el video también, lo podrán encontrar en nuestro canal de YouTube. Miguel Santaguiliana te pregunta, ¿los cables de níquel se pueden conectar directamente con cables de cobre? Tiene mucho que ver la temperatura a las que van a estar instalados, porque si los cables de níquel se recomiendan para temperaturas altas, estamos hablando de temperaturas de
no sé, más de 400 grados, por ejemplo, es un poquito ilógico conectarlos con un cable de cobre. Se recomienda respetar eso, porque a lo mejor vas a tener algún punto de calentamiento diferente. El cobre no es apto, el cobre en sí, el cobre puro, no es apto para una aplicación de temperaturas muy elevadas. Por eso es cobre estañado y luego sigue el níquel. ¿Alguien más desea realizar alguna otra pregunta? René nos pregunta, ¿puedes adelantarme qué tipo de cable pudiera usar para hornos de hasta 200 grados? Tenemos el Allflex Heat 205. Ahí hay que revisar la temperatura, que sea la temperatura real. Si es una temperatura constante de 200 grados, podemos, por ejemplo, un Allflex Heat 205 o nos vamos a temperaturas un poquito más elevadas. A veces es diferente la temperatura en donde está instalado el cable. La radiación puede ser menor a la temperatura del interior del horno. Si podemos revisar la temperatura real, con gusto podemos recomendarle un tipo de cable, pero también hay que ver qué otra situación hay ahí, ¿no? Si es solamente radiación o hay algún otro factor que debemos de preocuparnos. O incluso puede meter ahí, si va junto al horno, un sistema de protección, un Niprojacket, por ejemplo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Luis, al parecer no hay ninguna otra pregunta. No sé si deseas agregar algún comentario. Ok, pues agradeciendo su atención, mi correo electrónico es ltorres@labmexico.com, pero igual pueden contactarme a través de su vendedor de APSA. Con mucho gusto estamos para apoyarlos, para atenderlos. Si requieren que los acompañemos a ver alguna aplicación, con mucho gusto, pues estamos a sus órdenes. Y agradecemos mucho su atención. Muchísimas gracias, Luis. Agradecemos profundamente la atención a todos y les recuerdo que podrán encontrar el video de esta sesión, así como de las pasadas, en nuestro canal de YouTube Apps Online. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Hasta luego. Igualmente, buen día. Hasta luego.